Directo al Punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Con su moderadora, la periodista Ada Hitza Cortés. Está por teléfono. Muy buenas tardes, queridos amigos del Directo al Punto con Ada Hitza Cortés. Hoy es jueves 9 de junio y estamos aquí sustituyendo al licenciado Alfredo Calzo, sustituyendo a Ada Hitza Cortés, que como ya todos los radioescuchas conocen, tuvo una intervención quirúrgica la semana pasada y se encuentra en franca recuperación, así que ya mismito ella vuelve con ustedes. Por aquí por Borinquen Radio, sus 14 emisoras a través de toda la isla de Puerto Rico y el canal digital borinquenradio.com. Hoy tenemos nuestro panel. Se encuentra, entiendo que está por la línea telefónica, el representante José Aponte Hernández. Está por ahí, que se identifique y saluda al público. Y también está Ángel Negrón, en representación del Partido Independentista Puertorriqueño, y con ellos dos vamos a estar discutiendo una serie de temas que tenemos preparados para la tarde de hoy. José, ¿estás por ahí? ¿O Ángel? Me dijeron que iba a estar. Muy buenas tardes a usted. Ángel está. Un placer estar aquí con usted. Sí, gracias por estar aquí, aunque sea por la línea telefónica. Ángel, ahí en la Asamblea Legislativa ha planteado un proyecto de reforma electoral, reforma al Código Electoral, con una serie de propuestas. Entiendo que tienes amplio conocimiento sobre eso. Me gustaría saber cuáles son las propuestas y las enmiendas que se están presentando en esta reforma del Código Electoral. Pues sí, mira, la principal preocupación que tenemos con ese proceso es que el Código Electoral, que tan mala experiencia nos dio en las pasadas elecciones, había sido aprobado, ¿verdad?, con los votos solamente del PNP el cuatrienio pasado, y en ese momento tanto el Partido Popular como el PIB en Cámara y Senado habían expresado su oposición, ¿verdad?, a la toma por parte del Partido Nuevo Progresista de la Comisión Estatal de Elecciones a través de ese código electoral. El problema es que ahora resulta que la cura es peor que la enfermedad, porque el proyecto que se está discutiendo en el Senado ahora, por acuerdo entre el PNP y el PPD, pues vira peor aún la tortilla en cuestión de cómo se manejan los partidos en la Comisión Estatal de Elecciones. Y me explico. Originalmente el código dejaba en manos de los primeros 3 partidos que quedaran inscritos de acuerdo a la votación, la participación en la Comisión Estatal de Elecciones, y tanto en aquel momento el Partido Popular como el PIB reclamaban que al dejar fuera, en este caso, la cuarta y la quinta opción, que puede ser Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, pues era una cosa injusta para el proceso electoral, ¿verdad? Sobre todo nuestro proceso, que en el pasado tanta buena fama tenía por, ¿verdad?, lo que ellos mismos llaman el sistema de desconfianza, en el cual pues no se confía en un solo partido, sino que todas las fuerzas políticas del país tienen participación. Ahora el Partido Popular, en mutuo acuerdo con el Partido Nuevo Progresista, están eliminando el tercer partido de la Comisión Estatal de Elecciones y básicamente dejarían a cargo de la comisión a los primeros 2 partidos que lleguen en las próximas elecciones, lo cual, ¿verdad?, aunque yo puedo argumentar que el PIB se encuentra en estos momentos en una tendencia creciente, y no me extrañaría que pudiéramos llegar segundo hasta ganar las próximas elecciones. Lo digo, ¿verdad?, por el momento en que vive el país. Sin embargo, eso sigue siendo injusto. Y me parece que el Partido Popular le hace un flaco servicio al país
poniendo ese tipo de enmiendas, ¿verdad? Que es básicamente lo principal, porque estaría dejando solamente en manos del Partido Popular y del Partido Nuevo todas las determinaciones de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que la cura puede ser peor que la enfermedad. Y desafortunadamente, pues, en un país en el que las pasadas elecciones ningún partido pasó del 35%, básicamente al solamente permitir que los primeros dos partidos sean los que dominen la Comisión Estatal de Elecciones, están dejando a 40% del país no representado en la Comisión Estatal de Elecciones, lo que va a convertir las próximas elecciones en unas peores a las que ya vivimos en el 2020, a la experiencia del 2020, empezando por las primarias, ¿verdad? En que ellos confrontaron tanto el PNP como el PPD, pero particularmente el PNP, que tuvo que repetir lo que le llamaron en su momento la secundaria. Están básicamente dañando lo que ya estaba mal, o empeorando, mejor dicho, lo que ya estaba mal, porque si nosotros nos quejábamos de que dejaban a 2 partidos fuera, imagínate cuando dejen a 3 partidos fuera de la Comisión Estatal de Elecciones. Representante José Aponte, que ya está con nosotros, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes a los compañeros que están participando y un saludo a nuestra anfitriona Adahitza y que siga mejorando de ese proceso. La esperamos pronto con nosotros. Pronto va a estar por aquí. Estamos hablando de la reforma electoral, de la propuesta reforma al Código Electoral. Y ya escuchamos a la posición del PIB en cuanto a que la propuesta que hay es que sean los 2 partidos principales o los que más votos saquen los que tomen las decisiones en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cómo usted ve estas enmiendas a la reforma al Código Electoral? Mira, lógicamente, él tiene unos detalles adicionales de lo que dispone en específico los aspectos de la reforma propuesta, pero la realidad es que en la mayoría son las mayorías. Y no puede ser decisiones por pluralidad, tiene que ser por mayoría. Y pueden haber 5 partidos políticos en Puerto Rico como los hay ahora, pero hay una mayoría. En la legislatura, en la Cámara, hay 5 partidos representados. Pero la realidad es que aunque son 5 y hay 3, por decirlo así, de menos respaldo, no son la mayoría. De hecho, el Partido Nuevo Progresista, teniendo 21 votos, no es la mayoría tampoco. Viene siendo la mayoría más robusta dentro de la minoría. Decisiones en la comisión, pues se están tomando decisiones que se han estado discutiendo entre los diferentes comisionados y los acuerdos pues se estarán sometiendo en el proceso a lo que pueda ser las enmiendas legislativas al Código Electoral del siglo XXI. Unos estarán a favor, otros estarán en contra, pero se busca que sea el proceso representativo de la mayoría de los votos, no de la minoría de los votos. Resulta interesante el tema y ya sabemos que durante los próximos meses se va a estar discutiendo todas estas enmiendas más a fondo y más públicamente. Pero en el día de hoy el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió bajar el nivel de pase de la reválida de abogados ante el resultado que dieron la semana pasada y que solamente un bien reducido número de aspirantes al ejercicio de la abogacía pasaron en la reválida. Y esto trae a la palestra el estado del sistema de educación en Puerto Rico y también a nivel nacional, porque lo que estamos viendo es que en vez de estar buscando que los estudiantes pues estudien más, excedan o sean de calidad sus estudios, pues entonces estamos bajando los estándares para pasarlos. Y si esto ocurre aquí, va a ocurrir en la reválida de los médicos, ¿qué vamos a tener? Buenos profesionales o gran cantidad y poca calidad. Y eso pues pone el foco en nuestro sistema de educación y en lo que están saliendo de nuestras escuelas. Si están saliendo los estudiantes realmente preparados para enfrentar
el mundo en que estamos viviendo. Ángel Negrón de Pi. Pues sí, mira, sobre el tema de la reválida, ¿verdad? Yo como abogado revalidado, pues puedo dar fe de lo complicado que es ese examen. En mi época era de 3 días, 2 días y medio, básicamente. Ahora es de un solo día y creo que en esta edición solamente eran preguntas de escoge, pues, ¿verdad? Por las razones que hayan sido. Pero me parece que el resultado no necesariamente tiene que ver con la calidad o no, ¿verdad? Del estudiantado, de los egresados. Me parece más un asunto que tiene que ver mucho con la pandemia y las formas en que se han terminado los cursos, los años escolares, ¿verdad? A distancia, la complejidad que todo eso conlleva, que si apagones, que si... O sea, todo lo que la pandemia más un país que no les suple a sus ciudadanos las necesidades básicas de energía, pues se complica un poco más la cosa, ¿verdad? Sobre la decisión de bajar la curva, por decirlo de alguna forma más coloquial, ¿verdad? Pues me preocupa el trato distinto, porque la reválida pasada también, esta fue la de ahora, la de marzo, la reválida pasada de septiembre, el pase no fue tan bajo como ahora, pero tampoco fue un porcentaje alto, y entonces esas personas que no pudieron pasarla en ese entonces no tienen el beneficio de los de ahora, y no hablemos de los que la cogieron por sexta vez, porque hay un límite de 6 veces que la puedes tomar. En fin, se complica un poco todo el manejo del asunto. Obviamente, me parece que las universidades tienen que también asumir la responsabilidad que tienen de lo que están graduando, ¿verdad? Porque si bien es cierto que esta vez fue el porcentaje más bajo, me parece que fue 9%, algo así, no es menos cierto que en años anteriores no estaba pasando del 30-35%, que de por sí ya había una tendencia de que la nota de pase venía baja. Pero también no podemos dejar pasar por alto que este es un examen que mucha gente se queja de que en realidad no mide la capacidad o no capacidad de una persona para ejercer la profesión, sino lo que mide es la capacidad de pasar un examen complicadísimo. Pero de nuevo, ahí cada persona tiene su opinión. Me parece que no le corresponde solamente al tribunal bajar o no la curva, sino que también las universidades tienen que replantearse sus ofertas académicas, y porque hasta las acreditaciones tienen mucho que ver con el porcentaje de pases. Pero me parece que lo de bajar la curva fue una decisión simple a un problema que me parece que es mucho más complicado de lo que se está dejando ver a la luz pública. Yo estoy de acuerdo que es una solución simple a un problema complicado. Y yo también, cuando tomé la reválida, eran 3 días, 2 días y medio la general y mediodía la notarial, y había preguntas de discusión, no era simplemente escoge. Pero tan recientemente, antes de la pandemia, pues, escuchar un letrado en plena sala y para el récord decir haya en vez de haya, pues uno plantea cuestiones de hasta dónde estamos llegando, y si es que estamos pasando gente simplemente por hacer números. Representante Aponte. Mira, yo no soy ni abogado y mucho menos, bueno, soy licenciado porque tengo para poder conducir y tengo licencia de conducir y de conducir motoras también, pero no soy abogado, así que lo que voy a plantearles desde otra perspectiva. Ustedes como abogados pues, tienen una experiencia que yo no la tengo en ese sentido, pero habría que ver, porque no necesariamente el resultado de una reválida de la profesión que sea
de la profesión que sea, tiene que ver específicamente con lo que pueda estar dándose en las universidades donde están preparándolos. Hay veces, y he tenido conocimiento en otras profesiones, donde básicamente le han quitado certificación a unos, entes universitarios sobre X programa, pero cuando los estudiantes que toman la reválida piden que le dejen ver en qué fue que fallaron para poderse preparar mejor, los propios organismos universitarios piden el resultado para poder preparar mejor a sus estudiantes, porque si sus estudiantes no pasan reválida, pues la universidad se ve afectada también. El ente que ofrece el examen dice que no tiene que ofrecer ese detalle en específico. En el caso de la práctica legal, desconozco si se le da el detalle al estudiante de dónde fue que falló para que se pueda preparar para la próxima. Ahora, creo que se debe de mirar no estrictamente a las instituciones académicas, se debe mirar el contexto completo de lo que es el examen. Fíjense que ustedes mismos están planteando que cuando tomaron su reválida eran 2 días y el que determinaba ir por la notarial también era medio día adicional, y que los exámenes incluían discusión. No era, o sea, había aspectos objetivos y subjetivos. Correcto. Así que creo que todo eso se debe de evaluar en fondo, de manera que todos tengan una mejor oportunidad, que el que no se preparó, pues no la va a pasar. Eso es un hecho. Si yo lo que hice fue pasear por la universidad y sacar punto bicicleta en la clase, pues sí, pasé la clase, pero de ahí a que realmente me sienta preparado o esté preparado para tomar una reválida, esos son otros 20 pesos. Así que no creo que haya una intención de simplemente pasar por pasar. Debo de pensar, porque quien toma la determinación es el Tribunal Supremo. Y me corrigen ustedes, creo que quien prepara el examen de reválida es una comisión adscrita al Tribunal Supremo. Uh-huh. Y cuando eso ocurre, pues me da la impresión de que los jueces que estén supervisando el proceso de preparar el examen y de los resultados deben de haber pasado juicio para tomar una decisión de bajar entonces la curva, como dijo el licenciado de manera coloquial, porque no es, yo dudo que el Tribunal Supremo diga, pues mira, para quitarnos la presión de encima de la crítica, vamos a bajar la curvita un poquito para traer 2 o 3 más. No sé, creo que es un aspecto que se debe de pensar, evaluar mucho más en detenimiento. Para aclararte, sí, hay una comisión que es la que prepara el examen de reválida. Y en la época mía, pues, habían preguntas de discusión. Y luego de tomar la reválida, las escuelas de derecho se recibían las respuestas modelo a las preguntas. Y nosotros teníamos acceso, podíamos entonces ver cuál era la respuesta a cada una de las preguntas. Y uno pues ya sabía si había contestado bien o si había contestado mal. Y más o menos por ahí iba la cosa. Y sin duda alguna son aspectos que hay que estudiar y analizar a profundidad. Y ustedes que están en la legislatura, pues yo les exhorto a que hagan por lo menos una investigación, porque
hay una situación, sin duda alguna, con el sistema de educación. Y ahora tenemos que irnos a la pausa, y al regreso de la pausa tendremos otros temas adicionales que discutir. Mientras tanto, pues, quédense aquí en Radio Borinquen, en Directo al Punto. Nadie cubre a Borinquen como BQN. Bien, de regreso aquí a Directo al Punto con Adaitza Cortés, el saludo del licenciado de Educación, en sustitución de Adaitza, que como ya indiqué, sufrió una intervención quirúrgica, está en plena recuperación, ella habla, así que está de lo más bien, ya pronto va a estar aquí nuevamente con ustedes. Y con nosotros se encuentra Ángel Negrón del PIB y el representante José Aponte por el Partido Nuevo Progresista. La semana pasada hubo unas reuniones, no les voy a llamar vistas públicas a eso, sino unas reuniones para discutir el borrador del proyecto para un plebiscito para el estatus de Puerto Rico, que incluye la estadidad, la independencia y la libre asociación. Y el día de hoy vimos que Bruce Westerman, que de Arkansas, republicano de Arkansas, que es el ranking minority member, es el miembro de la mayoría más alto dentro del Comité de Recursos Naturales, expresarse que a él no lo consultaron. No lo consultaron, se opone al proyecto. De igual forma, Tom McClintock, republicano de California, indicó también oponerse a que haya proyectos autoejecutables. Y en ese ambiente, el borrador aún todavía no se ha sido radicado en la Secretaría de la Cámara de Representantes para tener ya un proyecto oficial. Por otro lado, vimos que el PIB también ha estado levantando unas objeciones al proyecto. Así que vamos a empezar con Ángel Negrón del PIB. Pues mira, básicamente no son unas objeciones, sino fue lo que el partido expresó en esa reunión con los congresistas. Fueron básicamente una advertencia de que la ejecutabilidad automática de la estadidad iba a ser la píldora venenosa de ese proyecto y que no iba a permitir, ¿verdad?, la aprobación, particularmente en el Senado, de lo cual no han pasado ni una semana y desafortunadamente ya algunos congresistas nos han dado la razón. Y básicamente este es el gran problema del proyecto. Al tener una ejecutabilidad automática el voto por la estadidad, algunos congresistas, como ya han mencionado, dicen que esa potestad es del Congreso y el Congreso no la va a ceder de esa manera. Y pues desafortunadamente se ha convertido en la píldora venenosa que probablemente impida la aprobación del proyecto. No es por capricho que se le advirtió a los congresistas, sino es porque es el historial que los congresistas, sobre todo los del Partido Republicano, han hecho a través de toda la historia. Y en un principio los populares se molestaron porque no se incluyó a Lela como tal, lo cual no tiene sentido, ¿verdad?, incluir el problema como una de las soluciones. Pero ahora los estadistas han chocado, ¿verdad?, con el muro de la realidad, y dicho por boca de un representante de cierta importancia dentro de la minoría republicana en el Senado. Representante Aponte. Tiene el mismo puesto. Excúsame. Siempre él quien plantee una reserva. Eso es histórico y en la legislatura lo que estamos acostumbrados a los trámites que se dan en la legislatura. Pues eso siempre ocurre. El hecho de que no se le consultara, como él dice, no, a mí no me preguntaron sobre el proyecto. Alfredo, tú no eres legislador, pero conoces el trámite legislativo. De igual manera, Negrón conoce el trámite legislativo. No es la primera vez que se dialoga sobre un proyecto y se da conocimiento en el momento final. Yo voy a darle un ejemplo.
el sustitutivo de la Cámara a los proyectos 1014, 1054 y 1058. En el 2005, el Partido Popular radicó su proyecto sobre resolver el problema colonial de Puerto Rico, el proyecto Estatus. El PIB hizo lo propio y el PNP hizo lo propio. Y en un momento dado comenzamos conversaciones. Carlos Vizcarrondo, expresidente de la Cámara y en ese momento todavía representante por acumulación del Partido Popular, y este servidor, y comenzamos a dialogar sobre una alternativa que pudiese recoger el planteamiento de los tres proyectos, de las versiones popular independentista y PNP y estadista. Y después de varias reuniones entre nosotros que no se hacían públicas, se incorporó al compañero representante del PIB, Víctor García San Inocencio. Y continuamos un diálogo entre nosotros, diálogo que no se le daba conocimiento ni a los propios nuestros de delegación para que no se abortara el ejercicio de consenso que estábamos buscando. Ya bastante adelantado el proceso, se incorporó a una petición de Vizcarrondo, se incorporó al entonces portavoz de la delegación de minoría, Héctor Ferrer Ríos, que en paz descanse, porque Vizcarrondo dijo, miren, si él es el portavoz, quien va a tener acceso al gobernador, en aquel momento Aníbal Acevedo Vilá, va a ser él, porque yo tengo ciertas limitaciones de comunicación. Y en ese momento yo sugerí también traer a la mesa a la compañera Jennifer González, hoy comisionada residente de Puerto Rico en Washington, porque ella era la presidenta de la comisión de gobierno, que sería la que estuviese evaluando el producto de nuestras negociaciones, y era importante que ella supiera que era lo que estábamos discutiendo, de manera que cuando se presentara finalmente, pues tuviese el respaldo al consenso de todos nosotros. Y así las cosas, se adelantó un proyecto que en un momento dado, en una conferencia de prensa entre todos, se anunció, y de manera simbólica, porque los proyectos sustitutivos no llevan firma. No llevan firma porque no llevan nombre, pero en ese momento, en esa conferencia donde se anunció, recuerdo que se hizo en el Salón de Audiencia 1, o el Salón de Audiencia Severo Colbert Ramírez. Allí firmamos el proyecto sustitutivo que estábamos presentando para evidenciar el consenso. No se anticipó a nadie. Y el congresista conoce lo que es el trámite y no debe estar diciendo que simplemente, pues como no le consultaron, él no va a respaldar. Yo puedo buscar en la historia y encuentro cuando en la década de los 50 el speaker de la Cámara Rayburn, que de hecho uno de los edificios que alberga oficinas de la Cámara de Representantes Federal lleva su nombre. Y Rayburn dijo que mientras él fuese congresista, no daría el voto a un proyecto de consulta de admisión de Alaska. Y en el momento de la verdad terminó votando a favor de la admisión de Alaska. Y si buscamos en esa misma historia, encontramos un senador de Texas, que decía que mientras él fuera senador, no haría ningún ejercicio de respaldo a una consulta de admisión de Hawái, porque Hawái tenía raíces comunistas y él no quería un estado comunista dentro de la nación. Y en el momento de la verdad, ese entonces senador votó a favor. Y no solamente votó a favor. Hawái se convirtió en estado en el 59. En el 60 hubo elección general en los Estados Unidos. Y en esa elección, ese senador salió electo vicepresidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, que después fue presidente de los Estados Unidos, y estuvo firmando y respaldando
legislación de apoyo a Hawái. Así que vamos a concentrarnos en el proceso y el aspecto de que la consulta, el resultado sea autoejecutable. ¿Pero qué es lo que queremos? ¿Resolver el problema o seguir alargando el problema? ¿Qué es lo que queremos? Que haya un mandato a la estadidad, como sabemos que lo va a haber. Pero que entonces sea que van a incorporar el territorio que ahora lo consideran no incorporado, para entonces estar 50 años más buscando en el Congreso a que se admita a Puerto Rico. No, vamos de lleno. No le tengamos miedo al resultado. Vamos de frente y vamos a pedirle a todos esos congresistas que en vez de levantar comentarios radicales, racistas, menospreciando al ciudadano americano, norteamericano residente en la isla, que le dé la oportunidad al pueblo, como se hace en las democracias, que se exprese. Fíjate, en esto de la autoejecutabilidad, de todos sabemos que hay una disposición congresional que un Congreso no puede obligar a un Congreso futuro. Así que, pero lo que plantea es que haya una consulta en el 2023 y si se aprueba ahora, eso quedaría ahí, a menos que el próximo Congreso venga a derogarle esa ley, convirtiéndose en ley. Ahora, vuelvo y te digo, ¿qué vamos a hacer? Como un Congreso no obliga al otro, pues simplemente vamos a quedarnos cruzados de brazos en la colonia. Yo sé que hay un... No, sí, eso no. Hablando de eso, hablando de no quedarse con los brazos cruzados, yo imagino que los partidos políticos deben tener sus planes para educación en este proyecto. Hasta ahora es borrador, pero cuando se radique, pues será un proyecto. Y si va a haber un plebiscito, pues cómo se desarrollará esa campaña, cuáles son los planes que tienen para educar los partidos políticos. Ángel Negrón del PIB, ¿cómo están ustedes en ese aspecto? Pues mira, de nuevo, no hay que esperar una consulta para educar, pero yo no tengo digamos, el positivismo que tiene el representante Aponte de que se va a aprobar este proyecto con la autoejecutabilidad de la estadidad, ¿verdad? Obviamente él tiene que tener ese positivismo porque desafortunadamente para él y para los suyos es su propuesta de estatus la que básicamente no tiene el apoyo de congresistas norteamericanos, y no lo digo yo, lo dice la historia. Y cuando hablas de educación, me parece que cada día más la gente se está orientando y está conociendo y está viendo, ¿verdad? Más allá de los viejos tabú y los viejos miedos, particularmente yo hablando, ¿verdad? De la independencia, que es la opción que yo defiendo. Y me parece que cada día que pasa la gente se da cuenta más que toda esta propaganda de Guerra Fría que nos tienen acostumbrados en el PPD y en el PNP, de que con la independencia nos vamos a morir de hambre, con la independencia los americanos enrollarán las carreteras y se llevarán los McDonald's y los Kentucky, ¿verdad? Pues eso cada día las personas van despertando y se van dando cuenta que la vida no es así, que la independencia no es la muerte del país, al contrario, todo lo malo y todo la quiebra y la peor economía en este hemisferio del mundo que estamos pasando en este momento, lo estamos pasando siendo un territorio no incorporado de los Estados Unidos, que afortunadamente las nuevas generaciones no tienen esos miedos que arrastran las personas un poquito más mayores, ¿verdad? Y con esto no es un ataque a las personas mayores, porque yo tengo 48 años de edad, así que, ¿verdad? Tampoco soy un nene. Pero me parece que día a día el país y los votantes van adquiriendo y perdiendo el miedo, esos miedos viejos a que nos tenían, que obviamente fundados también por las actuaciones de los gobiernos
norteamericano, porque aquí vemos la queja, ¿verdad?, de que el representante Aponte habla de que actúan con racismo hacia los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico. Sin embargo, a esa nación racista y xenofóbica es a la que ellos se quieren unir, ¿verdad? Pero, de nuevo, es una posición que yo comprendo y respeto, y el que es estadista, pues perfecto, que lo siga haciendo. La diferencia principal entre la estadidad y la independencia es que la independencia es un derecho inalienable de los pueblos, y la estadidad tiene que convencer a los congresistas de que se la den, porque nadie tiene derecho a anexarse a ningún país si ese país no lo quiere anexar. Y esa es la cruda realidad con la que los compañeros estadistas tienen que lidiar día a día. Mira, en este proceso, xenofobia, no sé, cuando yo escucho las manifestaciones que se dan en el área del condado de Yankee Go Home y todas esos reclamos, pues se me parece a los extremistas que están al lado allá del charco, que tienen algunos unos discrímenes. Y entonces, de igual a igual, pues uno tiene que mirar las cosas. Y la mayoría del norteamericano no es xenofóbico, ni está opuesto. ¿Cuántos han hablado de que no se le consultó? Hay 435 en la Cámara. Y en este momento yo he escuchado 2, 3. Pues yo invito al compañero panelista a que vayamos directo al Congreso y que le planteemos al Congreso que nos den la oportunidad para que el pueblo se exprese, que no sea una democracia por eliminación. Como el ELA ya no está, porque no es una opción. La enfermedad no puede ser una opción. Y estoy utilizando detalles de una columna que no es mía, de un escrito que no es mío. Es de Armando Valdés Prieto. Como ya el ELA no está, la enfermedad no está, y hay 2 opciones, 2 sabores de independencia, pues entonces vamos a buscar la forma de sacar la estadidad del panorama para que sea una democracia por eliminación. No puede ser en esa forma. Tenemos que trabajar las cosas como son y darle oportunidad al pueblo que se exprese directamente, casualmente, en esa educación que día a día sigue teniendo el puertorriqueño y abriendo los ojos, es que seguimos viendo más respaldo, no solamente de manera local, sino también a nivel continental, porque antes se hacía un sondeo de opinión, una encuesta por medios bien reconocidos de encuestas en un estado como Nueva York, y el respaldo a la admisión de Puerto Rico era un 40%, y hoy en día está un 64% a nivel del estado de Nueva York, y a nivel de Puerto Rico pues ha seguido creciendo ese respaldo, y uno sabe que el pueblo se sigue educando. Y tú preguntabas qué iba a hacer el movimiento estadista. Pues yo coincido con el compañero que no hay que esperar a una consulta para educar. Nosotros hemos estado llevando mensajes. Yo directamente he estado llevando mensajes. En nuestro partido, Nuevo Progresista, se ha ido llevando mensajes, creando conciencia, educando al pueblo. De hecho, antenoche estábamos en una tertulia en el precinto 3 de San Juan, donde estuvimos participando el representante del distrito Juan Oscar Morales, el alcalde de San Juan, el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi y este servidor, llevando el mensaje de dónde es que estamos en relación al proyecto, al borrador del proyecto. Y tan cerca como el domingo pasado, nuestra comisionada residente en Washington, Jennifer González,
hacía lo propio en Juncos, en una charla. Y así estamos básicamente todos los días, toda la semana, unos por un lado, otros por otro, llevando el mensaje, porque el pueblo tiene que estar preparado. Pero ¿sabes qué, Alfredo, y amigos y amigas que nos escuchan? El propio borrador del proyecto establece que se desarrollará una campaña educativa no partidista, casualmente con fondos del gobierno federal, para que el pueblo de Puerto Rico sepa realmente qué es lo que se le propone y que pueda tomar una decisión mucho más informada. Así que nosotros continuaremos haciendo lo que nos corresponde y invito a que los demás, en vez de tratar de desinformar, que se unan a resolver el problema. Comentario final de Ángel Negrón. Nos queda ya 2 minutos. Pues sí, agradezco de nuevo la oportunidad, ¿verdad? Yo no sé si se refería a mí cuando hablaba de desinformación. Mi intención nunca ha sido desinformar. Obviamente yo hablo de mis opiniones. Y el problema no es uno de qué dice el proyecto o qué deja de decir, porque los proyectos, como bien sabe el representante, se pueden radicar de una forma y al final cuando se aprueba, sí se aprueba, sale de otra. Así que yo no puedo especular sobre qué puede salir o no de ahí. Sin embargo, mi invitación es a los estadistas, tírenla de ahí, que de ahí es que son buenos. Sigan intentando su estadidad autoejecutable. Yo no tengo ningún problema si lo logran o no, pero no pidan que yo salga a defender la estadidad autoejecutable cuando esa no es mi opción. Yo defiendo la opción de la independencia, que desafortunadamente para los estadistas es la única que es un derecho de los pueblos. Lo otro tiene que ser mediante negociación, porque como dije, no hay derecho a uno anexarse a ningún otro país independiente, por lo menos no en el derecho internacional. Comentario final del representante Aponte. Una cosa es el derecho internacional, otra realidad que vivimos, otra cosa es, y esa realidad la vivimos bajo el manto de la Constitución Federal y de las opciones que presenta el gobierno federal. Reconozco el derecho de los pueblos a independizarse y ver si pueden desarrollarse económicamente y mantener a los pueblos. Lo curioso, Alfredo y amigos que nos escuchan, es que los que creen en la independencia o en la directa o con el sabor de libre asociación piden que entonces hayan fondos federales y se mantenga la ciudadanía americana. Qué bonito, bajo la independencia, pero con la ciudadanía americana. Lo mejor de dos mundos. Y con los fondos federales para poder seguir haciendo obras y decir, no era tan mala. Porque fíjate que yo estoy haciendo, sí, pero ¿con qué está haciendo con los fondos federales? Nada, el pueblo tendrá la oportunidad de expresarse y nosotros invitamos a que se unan en el respaldo, a que se radique un proyecto que nos dé la oportunidad de expresión directa. Quiero agradecer a Ángel Negrón del PIB y a José Aponte de la comparecencia en el programa de hoy. Excuso al representante Aponte del Partido Popular, que tenía un compromiso previo y no pudo estar aquí con nosotros. Y me despido ahora de... Central, no sé qué le pasa. Estaba tenía creo una graduación. Pero a todos, gracias por haber estado en este programa de Directo al Punto con Adaitza Cortés, que regresa mañana a las 6 por esta emisora Borinquen Radio, sus 14 emisoras y su canal digital borinqenradio.com. No se retire nadie, sigue en la sintonía de Borinquen Radio por el resto de la noche y la programación de esta gran emisora. Buenas noches a todos. Buenas noches.